Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro audio comentario a través de este canal de YouTube Escofieísmos. Yo soy Manuel Escofié y es para mí un honor presentar a mi compañero de audio comentario, Jorge Carlos Cortázar. Sabido, ¿cómo estás, George? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo, pues ya sabes, esta película pues es uno de mis placeres, para nada culposo, sino todo lo opuesto. Sí, y de por sí yo, igual que cine de arte, el término gusto culposo se me hace algo que no debería existir porque pues nadie debería sentirse culpable por disfrutar lo que disfruta, sea lo que sea. Y en este caso estamos hablando interesantemente, de una película en la filmografía de un cineasta que de alguna manera se ha caracterizado por usar estos gustos culpables, no en cuanto a estética, sino en cuanto a prácticas, digamos, relacionadas con sexualidad y con el propio cuerpo, pero Ujú. de una manera muy elocuente para reflejar realidades de la condición humana. Este director es David Cronenberg y la película es Videodrome, del año de 1983, protagonizada por el que antes era pues una de las estrellas más notorias de Hollywood y sin embargo ahorita para la mayoría de los Jensers es conocido como ese viejito cascarrabias y reaccionario en Twitter, el señor James James Woods. Woods. James Woods, bueno, considerando que esta es una de tus películas más cercanas a nivel personal, ¿por qué no nos hablas brevemente, muy brevemente, de, si es posible, de qué trata Videodrome y más o menos qué podemos esperar? Así, muy brevemente, a grosso modo. Bueno, hablar de Videodrome es hablar de una película que tiene como una de sus grandes virtudes, muchos pueden juzgarla como uno de sus grandes defectos. Es una película eh, que habla sobre, de manera muy superficial, de medios de comunicación y su impacto. Eso es viendo desde una manera muy superficial. Pero pasado el tiempo y viéndola un poquito más con los ojos de hoy, que no es posible hacerlo de otra manera, podemos vernos a una película que está sumamente adelantada a lo que por lo menos se estaba hablando en aquel momento. Si bien en los ochentas y particularmente en esa década en Estados Unidos y que fue impactando a una buena parte del continente americano y parte de Europa, la noción del pánico moral y del temor al supuesto control pernicioso que tenían fuerzas diabólicas en todo lo que cabe de este término, hacia las mentes más no quiero usar la palabra débiles, sino influenciables. De alguna manera, Videodrome toma parte de estas tensiones y estas conversaciones para convertirse en una especie de pieza cinematográfica, no voy a decir predictiva, pero que tuvo un buen atino en ver a la televisión en aquel momento y a los medios de comunicación masivos, audiovisuales, no como un agente necesariamente externo que viene a involucrar perdón, a influenciar nuestra manera de ver y comprender el mundo, sino que más bien es ya una parte prácticamente de nuestro cuerpo para relacionarnos con la realidad. Y utiliza David Cronenberg pues el género del terror y la ciencia ficción utilizando algo de lo que ya se había estado especializándose de alguna manera desde sus primeros pasos en el cine, a utilizar a la tecnología y el cuerpo como entes indisociables y que la transformación del cuerpo humano pues era algo inevitable, de lo cual da oportunidad, pues bueno, a los fans del gore y a los efectos sanguinolientos, ah,
puede ser algo sumamente atractivo, pero hay algo en ese discurso de esta película que va más allá y que es un poquito más incómodo. Es una película extraña, es una película incómoda, pero al mismo tiempo fascinante. Utiliza los tropos del terror gore, del horror gore, de la ciencia ficción, o salpicado un poco de porno softcore, convirtiéndose en un comentario de eso mismo y que justamente en este proyecto todavía, yo diría, germinal en la filmografía de Cronenberg, lo veremos más desarrollado en su obra posterior. Pero sí, tenemos que hablarlo con más pedido y creo que fracasé miserablemente, Manuel, en, en describir de manera somera. Podemos hablar que es una película de ciencia ficción y de terror y habla de un hombre que es dueño de una compañía de medios de comunicación independiente que cae en una red, en un complot en el cual la señal audiovisual se convierte en el medio para controlar su mente, su conciencia, sus acciones y transformar su cuerpo para convertirse en Y su algo realidad más allá. también. Absolutamente. Y por ende, exactamente, su realidad. Las implicaciones son infinitas y esto Cronenberg lo repitió de alguna manera. Ha tenido dos encarnaciones más esta película. Una sería Existence, Ujú. película de 1999 con Jennifer Jason Leigh y Jude Law. Y el año pasado con Crímenes del Futuro, con Viggo Mortensen, Kristen Stewart y Lea Seydoux. Son, digamos, tres versiones cada vez más pulidas y se me va la palabra, sofisticadas de la misma idea. Y Pues, afortunadamente todas pueden verse. pues ya lo escucharon. Si les encantó Crímenes del Futuro y Existence como entradas al fascinante, incómodo, pero muy Sí. honesto y muy visceral mundo de David Cronenberg y todavía no han visto Videodrome, yo creo que esta es su oportunidad y vaya que van a tener una experiencia. Como suele suceder por cuestiones copyright, no podemos mostrarles imágenes tal cual de la película, pero si ustedes tienen a la mano ya sea una copia en físico o en digital, pueden ustedes escuchar este audio comentario a continuación en sincronía con la película. Les vamos a dar un marcador para cuando empezar a reproducirla para que puedan escuchar a la par nuestro audio comentario en correspondencia con lo que ocurre dentro de ella. Y bueno, pues esto es Videodrome y disfrútenlo si pueden. Yo diría, disfruten la. Disfrútenla y Yo creo que sí, yo creo que bajo su sí. propio riesgo. Así es, arriesguense. Ok, bueno, pues esto va a ser Videodrome. Estamos viendo la versión de Criterion Collection. Exactamente, así que si quieren ajustar la versión que ustedes tengan, tengan en cuenta que primero aparece el logo de Criterion y luego pues el famoso logo de Universal, como estaba en ese entonces, porque a lo largo de las décadas ha tenido pues diferentes looks, ¿no? Y presentaciones, siempre manteniendo la idea de el globo terráqueo. Y esta película tengo entendido que es una producción que se hizo en Canadá. Es una Correcto. producción canadiense, pero con financiamiento de un estudio. De hecho, creo que esta es la primera película de estudio de Cronenberg, ¿correcto? Me parece que sí, no me acuerdo si esta es antes o sí creo que es previa a La Zona Muerta, Ujú. que fue otra película de estudio por encargo. Pero aquí, bueno, vemos, Esta definitivamente no fue por encargo. no, Esta es toda una visión propia de Cronenberg y, por supuesto, de qué otra forma podría empezar si no fuera con una televisión, con una imagen televisiva, ¿no? Como que estableciendo el mood y la temática
Sí, que básicamente es la televisión que en ese momento aquí, en este 1982, en que se hizo esta película, 83 más bien. Esta película, junto conmigo, cumple 40 años. Wow. Y bueno, vamos a pasar a otro tema antes de que me deprima más, pero bueno, decías... Sí, aquí vemos cómo se anticipaba o se creía o se empezaba a jugar con un uso, digamos, más allá de la visión de un lado hacia otro de la televisión. Aquí él está usando el personaje principal como una especie de agenda recordatorio. Y vemos, bueno, finalmente la identificación del canal del cual es propietario el personaje que interpreta James Woods. Y me acuerdo de haber visto por primera vez esta película y no entender muy bien qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Qué edad tenías cuando la viste? Estaba yo en la preparatoria, yo tenía como 16 años, 15 o 16 años, me acuerdo. ¿Y cómo la viste? ¿En video, en la tele? Se pasó una versión para televisión en el espacio de cine permanencia voluntaria, en español y con una introducción ligeramente distinta. Y me imagino que muy mutilada. Muy mutilada y muy censurada. Y aunque yo me quedé con la idea que ¿qué clase de cosa es esta? Recuerdo que me dejó así como que wow, no podía dejar de pensar en ella. Y de hecho un amigo mío de la prepa la vio también en su casa y me hizo algún comentario y vimos que la vimos al mismo tiempo. Y nos quedamos comentándola a tal grado. Y aquí vemos estas imágenes que... O sea, uno empieza a pensar, bueno, ¿de qué se trata todo esto, no? Vemos este personaje que está viendo estas fotografías que vemos que van a corresponder a un programa de televisión que le están pitcheando. Y donde vemos cómo esta noción de la adquisición de material televisivo para el canal en particular se hace en este entorno un tanto lúgubre, misterioso, como si fuera sórdido. Y como si fuera un intercambio de sustancias ilegales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que pues es básicamente, no básicamente, es material pornográfico. Esta es una estación de televisión que se especializa en material sumamente explícito, violenta y sexualmente hablando. Y es muy interesante porque estamos hablando de una tecnología que, si bien gente como tú y yo todavía nos tocó ser testigos y vivir su existencia, tú tratas de explicárselo a generaciones más jóvenes y pareciera que les estás hablando de alguna especie de ser mitológico o algo así. Y sin embargo, yo le puse esta película a mis alumnos de apreciación cinematográfica y a pesar de que es una tecnología video, Betamax, VHS, 80s, o sea, muy ajena a su realidad, muchos de los temas de la película en cuanto a cómo el mismo medio nos transforma y nos y repercute en... O sea, y no solamente repercute en nuestra realidad, sino se convierte en nuestra realidad misma. Yo creo que ellos intuitivamente lograron hacer eso con una analogía a las redes sociales. Y incluso uno de ellos dijo, pues maestro, lo que pasa es que pareciera que esta película se anticipó a esta atomización de la cultura humana en términos de los medios, en este caso los nuevos medios de las redes sociales. Entonces yo creo que habla mucho de la película, que al verla ellos puedan hacer por lo menos esta analogía, este puente para relacionar lo que están viendo con la realidad más directa que les toca vivir. A mí me da... Yo trato de imaginarme qué tan divertido habrá sido para Cronenberg el tener que filmar estas escenas de porno justamente para la película como parte del contexto de la historia. Sí, y más todavía, yo creo que incluso es más divertido el hecho de pensar algo que es tan común y sigue siendo tan común de ver a los ejecutivos, como vemos ahorita de este canal en particular, decidiendo si se pueden salir con la suya al mostrar en su canal un material de esta naturaleza. Que ahorita la vemos y nos da como que hay que ternura, ¿no? Con lo que ya puede uno ver en casi cualquier lado. Digo, nos habla mucho de lo inocente que todavía era esa época en ese sentido, porque hoy en día pues ves esto y dices, comparado con todo lo que... Pero también hay que ponerse en el contexto de aquel entonces y sobre todo
de alguna manera esto de las señales piratas de cable y de satélite eran como que la dark web de los 80s, la dark web de esa época, si el internet hubiera existido. Claro, en ese entonces. Y vemos toda esta cuestión aquí, el personaje que me encanta, este personaje Harlan, el pirata, como está haciendo, lo vemos como un laboratorio científico loco, haciendo lo que hoy podemos hacer con una laptop y una conexión a internet. Exactamente. El hecho y esto creo que le da cierto encanto y sobre todo esta atmósfera ominosa y terrorífica, lo que estamos a punto de ver en ese momento que está pescando, por así decir, en el aire una señal ilegal de cable. O sea, está más bien ilegalmente pirateando una señal que se transmite vía satélite. Con la intención, bueno, tiene el encargo de encontrar imágenes choqueantes, horribles, etcétera, o violentas que puedan ser material de esta estación de TV, de James Woods, que aquí lo vemos así un poquito como que entre aburrido y como que ya muéstrame lo que me tengas que mostrar. Y aquí especulan de dónde puede venir esta señal. Y el hecho de que la posibilidad que plantea la película, de que exista en el aire, transmitiéndose justamente lo que vemos, una escena aparentemente de tortura. Es lo que... Y enfrentarte a esa idea, al menos en ese momento me parecía tremendo. O sea, tremendo era cuando, tal vez igual inocente era yo, y me daba cierto estremecimiento toparme con una película como esta, que jugaba con esa idea. Escuché y también leí para verificarlo algo muy interesante. Que Cronenberg creo que más o menos tuvo la idea para esta película, para la trama, a partir de todos estos debates que empezaron a darse, sobre todo a principios de los 80s, de qué tanto era cierto que la violencia en la televisión y en el cine podría tener una relación causal directa con la violencia en la vida real. Que por supuesto debemos recordar que justamente en los 80s esto coincide con el ascenso de la derecha religiosa en Estados Unidos, encabezada por Ronald Reagan, la famosa mayoría moral, que por supuesto se vio beneficiada gracias al gobierno de Ronald Reagan, en el sentido de cómo todos estos pastores y ministros evangélicos empezaron a tener no solamente mucha fuerza a nivel político, sino también se empezaron a consolidar esta coalición moral a través de todos estos programas de televangelismo que supuestamente para limpiar la moral de Norteamérica, que de hecho más adelante en una de los diálogos de la película hacen creo que una poquito de referencia a ello. Pero el caso es que entonces obviamente esos grupos lo que hacen es buscar blancos fáciles, como para decir, ellos son los que están causando el caos y la maldad en la sociedad. En este caso, los medios, el entretenimiento. Entonces, esta idea de que películas violentas y videojuegos violentos crean a seres violentos. Entonces, tengo entendido que Cronenberg tomó esa premisa y como que jugando con ella dijo, bueno, ¿qué pasaría si en una película verdaderamente lo que ves en la televisión pudiera hacerte esa clase de daño, podría transformarte de esa manera, como que dándole un poco, no sé si decir dándole el beneficio de la duda a ese pánico moral y usándolo como punto de partida para crear todo este discurso de tecnología, pero una tecnología que al mismo tiempo es una extensión de de nuestro propio cuerpo, de nuestra humanidad y de nuestra mente. O sea, como que si la televisión se volviera la siguiente etapa en la evolución del ser humano. Y por supuesto ahí tenemos a Debbie Harry. Pues en ese momento era la chica Blondie. Sí. Y yo creo que, no sé qué opinas, pero de todas los cotilleos de estrellas pop y rock en la actuación, yo creo que este es uno de los que más natural y orgánico se siente. Sí, es muy afortunada la elección de Debbie Harry aquí, y sobre todo por lo que representaba como esta especie de femme fatal post-punk de la banda Blondie, y verla, y le daba como que cierta legitimidad también, así como la presencia de James Woods, un actor pues que ya de cierto peso.
en una película tan atroz y extraña como esta. Y aquí, justamente lo que decías, vemos un teledebate que donde empiezan a exponer estas ideas de cómo el ejecutivo medio cínico dice, bueno, somos una estación pequeña, necesitamos contenido que atraiga gente, y además la violencia que mostramos aquí es para que la gente tenga un desahogo y no lo haga en la calle, ¿no? Y son como que estos también argumentos que todavía hoy por hoy seguimos escuchando. Si hay un tiroteo, si hay algún acto violento, son los videojuegos, porque de repente si no es el cine o las películas violentas son los videojuegos. Y cómo finalmente es parte también de una escenificación, el hecho de que todo es una disputa que se hace en la misma pantalla. Los televangelistas, los que discuten la conveniencia o no, si sería bueno no tener este tipo de contenido, que es bueno, viene a ser parte nuevamente del mismo espacio televisual, ¿no? Y aquí vemos cómo vamos a enterarnos más de la característica de esta señal pirata, que aparentemente no hay trama en estas escenas de violencia, lo cual, insisto, antes de que nos enteráramos, o al menos yo me enterara de la existencia del mito de las películas snuff, la idea de que hubiera este tipo de cuestiones me parecía sumamente perturbadora. Definitivamente. Y me encanta cómo este taller, puedes ver en las paredes lo demacrado que está, lo derruido, creo que hasta puedes sentir el polvo, reforzando la idea de que es algo clandestino, de que es algo que en teoría no debería estarse haciendo. Aquí hay algo muy interesante. Se especulaba que esa señal de este programa violento venía de Malasia, pero no, que viene del mismo Estados Unidos, lo cual también es otro comentario bastante ácido de Cronenberg hacia el origen y el desarrollo de una industria audiovisual. Claro. Yo creo que cualquier norteamericano conservador de aquella época diría, bueno, es que eso no pasa en este país, claro, pasa en otros, pero no en el mío. Y pues, por supuesto que cuando uno está viendo el patio del vecino, es muy fácil no darse cuenta de que mientras estabas viendo el patio del vecino, dejaste la puerta abierta y permitiste que una serpiente entrara a tu casa, ¿no? James Woods. Hay algo acerca de James Woods que me fascina muchísimo. Fue uno de los primeros actores a los que yo seguí desde muy joven, porque tuve la suerte de contar entre los primeros canales de cable que teníamos en la casa con Film Arts, y por algún motivo en Film Arts pasaban muchas películas protagonizadas por James Woods. Ahí en Film Arts vi por primera vez The Boost, El Estímulo, con él y Sean Young, Salvador, okay, y también The Onion Fields, un montón de películas de James Woods. Y es interesante porque pareciera que es un actor con una personalidad muy definida, pero que al mismo tiempo le permite meterse en diferentes papeles sin dejar de ser la personalidad conocida como James Woods. Y de los pocos actores que para esta época todavía conservaba esa fotogenia muy de la era clásica de Hollywood, pero en un contexto más moderno. Y es una lástima que más allá de sus inclinaciones políticas actualmente, yo creo que valdría la pena ver más allá de eso y darle una oportunidad, porque al menos yo lo extraño muchísimo. Pues sí. Ve por ejemplo Fantasmas del Mississippi, esa actuación como el tipo que mató a Medgar Evers, por Dios. O sea, el tipo es brillante. Es un gran actor. Es un gran actor. Más allá de políticamente para dónde apunte, ¿no? Es ciertamente un actor que se arrojaba a proyectos como este. Que no creo que sean que atraigan a muchos actores de Hollywood. Y aquí tenemos algo interesante. Veíamos cómo en el debate televisual donde conoce aquí a David Harry,
Ella encabezaba a quienes se oponían o criticaban la explotación sexual y violenta en el audiovisual. Y al mismo tiempo la veíamos en este programa de radio donde vemos una explotación pornográfica de la emocionalidad de las personas en apuros. Y la vemos que, pues como vemos ahora, se prende se pone en el mood para el sexo viendo material pornográfico violento y pues tiene esta afición a sadomasoquista, ¿no? Lo cual también es otro comentario que muestra pues un poco las caras visibles que se proyectan de personalidades de radio o de televisión, como que son quienes encabezan la corrección moral o lo que sea, pero en la vida privada hacen todo aquello a lo que se oponen públicamente. Yo creo que lejos de ser algo pedestre o superficial, creo que es sumamente complejo, porque no creo que Cronenberg critique o de manera lacerante las preferencias sexuales sadomasoquistas, sino más bien su instrumentación. Es un vehículo. Es un vehículo, exactamente. Y habla un poco de cómo estos dos personajes participan de esto no únicamente de forma vicaria, sino como algo más allá de lo consensual, como una especie de forma de relación más o menos normal, que es completamente, bueno, posible y funcional. No es que a mí me atraiga mucho este asunto, pero también habla de cómo la violencia, la sangre y el sexo en el mundo real, frente a la pantalla, constituye un espacio como liminal, ¿no? Como que es donde también parte de las cosas que obsesionan, al menos en esta primera etapa de su cine a Cronenberg, de esta transformación del cuerpo a través de la tecnología de la que hacías referencia en su momento. Y aquí es donde por primera vez los dos niveles de realidad se funden. La realidad física fuera de la pantalla, dentro de la pantalla, empiezan a difuminarse, y eso es un elemento con que va a ser a partir de ahora constante en la película. Y perdona, aquí algo que me interesa mucho y me parece sumamente brillante y sutil es esto: cómo hay este toma y daca con la estética visual del cine con la televisiva, y cómo se usa la pantalla como modo de transición entre un momento a otro. Sí, así es, definitivamente. Un pequeño recorrido por el lugar, por este canal y sus oficinas. El personaje de esta secretaria siempre me ha parecido un tanto extraño en el sentido de que no sé si porque ya está acostumbrada a ver toda clase de cosas en una estación como esta, pero incluso cuando en la escena climática de la película, que no les voy a spoilear, como que ni parece mutarse mucho, como que no se sorprende ni se choquea. Y este otro personaje femenino, que es la que creo que tiene una visión mucho más artística y etérea, tal vez demasiado artística y poética para lo que Max Renn está acostumbrado a comercializar, porque le dice no es comercial, necesitamos algo más heavy como lo de Videodrome, que se lo menciona. Sí, o sea, no hay que engañarnos. Ella vende pues material erótico, ¿no? Aparentemente se especializa en eso. Y también por lo que le está pidiendo ahorita Max, el personaje James Woods, es que, oye, tú estás conectada, tú sabes de eso. Ella tiene contacto también no solo con lo soft y lo artístico, sino también, hey, con lo más peligroso. Tú te mueves en este ambiente, averíguamelo. Averíguamelo. Y pues fíjate, ella no es cínica, que es una de las características que tiene el personaje de James Woods. Es sumamente cínico, utilitario, así es. Pero además creo que las cualidades de James Woods es que lo hacen encantador. Es que James Woods nadie hace que el cinismo se parezca tan cool o parezca tan sexy como James Woods. Es más, o sea, ahorita que lo pienso, creo que James Woods fue mi primer man crush. De verdad. Si queremos verlo de esa manera. Ahorita que lo pienso, creo que sí.
Creo que no estaba consciente de eso porque no sabía lo que era un man crush en ese entonces, pero bueno. Una figura aspiracional. Quiero ser tan No, cool no, como... no tanto como eso, no, simplemente no podía dejar, o sea, película en la que aparecía, tenía que verla, o sea, no podía dejar de, había algo acerca de la manera en que, incluso en papeles pequeños, como por ejemplo en Casino, de Ujú, Scorsese, o sea, ujú. tiene 2, 3 escenas, y sin embargo son 2, 3 escenas que no olvidas, o sea, hace que cualquier escena en la que él esté sea inolvidable, o tenga algo que te deje pensando en ella, incluso en Chaplin. En Chaplin de Sí. Richard Attenborough tiene una sola escena, un monólogo Abogado como un acusatorio. fiscal, Fiscal. exactamente, y aún así, wow, es una de las escenas que más recuerdo, a pesar de que el resto de la película estuvo, pero esa escena, tan solo por eso, me alegro de haberla visto. Y interesantemente, se entera de que ella va a audicionar para Videodrome y a pesar, y por más fascinado que esté, y obsesionado que esté, le dice, oye, aléjate de Videodrome. ¿No? O sea que está bien que yo me meta, pero tú no te metas, ¿no? Sí, esa es como que esta cuestión de que hay cierta comodidad desde el aspecto vicario, ¿no? Es en el sentido de que, bueno, soy parte de esa industria, yo lo muestro, pero, o sea, como que dar el paso para entrar allá es que saben, y es otra de las cosas que también entre lo mítico, lo real y lo que hay en medio de todo esto es toda esta noción de que la gente que produce este tipo de material pornográfico, violento, es gente que es gente de cuidado. Uh-huh. Es decir, creo que no es difícil encontrarte con la noción que quienes producen pornografía o están relacionados con este mundo es gente que de alguna manera está relacionada con el crimen organizado. Bueno, es que eso es en parte verdad, porque al menos en Estados Unidos las primeras salas de cine porno eran regenteadas o administradas o por mafiosos o por gente que tenía nexos con la mafia, en el sentido de que ellos se llevaban una tajada de eso, igual que con las apuestas, con la prostitución, era parte de sus negocios, al menos inicialmente en Bueno, esas primeras. y todo lo que nos hemos enterado respecto a todo lo que se maneja y se teje tras bambalinas, incluso de las producciones y productores más respetables, pues también hacen pensar que, bueno, Sí, todo aunque esto en es este caso posible. estoy hablando, nada más quiero aclarar, estoy hablando Sí. de las salas de cine, de No, las no, claro, exhibiciones, claro. no de la producción No, en pero sí. digo, tampoco es un mundo que ha sido ajeno. Y aquí esta escena me parece, esta secuencia me parece fantástica porque es cuando, yo creo que aquí nos habla de un tipo de cine que no sé, realmente no sabe decirlo porque ya es una película que he visto muchas veces, pero el ritmo es sumamente ágil. Mm. Como que siento que los eventos se precipitan, pero aún así yo creo que la carga de información y la gravedad de los temas que se tratan lo hace muy interesante y sobre todo ciertos elementos que, insisto, envuelven en esta especie de, ¿cómo llamarle? De ambiente atroz, silenciosamente atroz, como algo que siempre está en rincones oscuros, pero nos lo presentan en lugares muy medio quiche y luminosos, es lo que le va a revelar con respecto a lo que Videodrome significa y donde ahora a él le advierten que él debe mantenerse alejado y que no es para consumo público. Y aquí, bueno, él responde con esta visión un tanto cínica. Sí, que le dice, tiene algo que tú no tienes. Sí, y eso me parece Una filosofía. O tal vez Exacto. hoy, más bien en términos actuales, sería algo así como una ideología, más bien. Exactamente. Dice, es mucho más político que eso. O sea, no es nada más por, por el sexo y por la violencia en sí. Es hacia dónde quieren llegar con eso. Que tiene un propósito más allá que lo Exactamente. espectacular y el saciar una pulsión sádica. Exactamente. O una catarsis, si vamos al argumento que utilizó Un desfogue. en el talk show, exactamente. Sí, yo creo que Y él, aquí él le revela que es real. O sea, que sí. estamos ante los snuff y él dice, hey, güey, pues párale. O sea, es más... Pero en esa época el término snuff todavía no se había acuñado. No, sí, claro. Sí, ya se había Sí, acuñado. desde luego. Ah, ok. Entonces, es interesante porque
habla de los snuff sin decir que es snuff. Exactamente. Evita el término, pero es claro de qué está hablando. Muy, muy claro. Y toda esta cuestión con la bailarina, a mí siempre me ha llamado mucho la atención este tipo de escenas donde sabes que tienes que tener estos diálogos, esta conversación muy larga de exposición, donde tienes que explicar algo, pero al mismo tiempo visualmente tiene que haber algo que le dé cierta vida o atmósfera a la conversación para que no sea algo tan soso como solo dos personas hablando. Cuando yo estaba estudiando guión y desarrollé mi primer guión de largometraje, eso es lo que a mí me gustaba hacer, o sea, qué cosas del entorno en el que están los personajes hablando pueden usarse como cierto tipo de metáforas, tal vez no directamente alusivas a lo que están diciendo, pero para complementar o dar una especie de información paralela a lo que se está dando abiertamente en la conversación, o dar ciertos subtextos, ¿no? Por ejemplo, tenía dos personajes, uno tratando de seducir simbólicamente a otro, y se me ocurrió poner, no sé, una araña que acaba de atrapar en su tela, en su red, a un insecto y se lo va a comer, que es algo que yo agarré mucho de Buñuel, ¿no? Porque al Buñuel le encantaba eso. En Viridiana y en otros Sí, películas. Sobre todo Viridiana. Entonces me fusilé eso de Viridiana realmente, porque dije, pues es un buen elemento. O sea, todo lo que sean metáforas animales es muy fácil entenderlas como metáforas de lo humano, porque tendemos a antropomorfizar a los animales. Esta idea me encanta que el lugar se llame la misión de los rayos catódicos, como si fuera una misión de una asociación religiosa, con todo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, donde pareciera que tú dices, les van a dar comida porque todos son vagos o algo así. No, es para que vayan a ver televisión, porque eso les va a hacer bien. Ver televisión les va a hacer bien. Sí, como parte de una dieta básica para ser de alguna forma parte del mundo, incluso siendo parte de los márgenes del mundo. Aquí es donde yo te digo que creo que mis alumnos encontraron el punto analógico entre esta unión entre los márgenes de la televisión con la unión de los márgenes que ahora ha sido llevado a niveles de esteroides, si queremos verlo, con redes sociales desde hace ya varios años. Yo creo que la imagen del personaje que está viendo a esta distancia la televisión es algo que se me hace tan... Creo que era mucho de esa época. Me acuerdo que, no sé si te tocó que tus papás te regañaran que, niño, despégate de la tele, o sea, no se desvío tan cerca de la tele. Sí, yo todavía se lo digo a mis hijas. Pues ahí está. Sí. No, y además, no sé, me hace referencia de alguna manera, me lleva a Terminator, cuando en los recuerdos de Reese vemos una niña viendo una tele. En la primera, ¿no? En la primera, había un televisor destruido, pero hay una llamita en medio. Cierto. Es el personaje de Blanca O'Biblion, la hija del profesor O'Biblion, que es este teórico experto, que por supuesto está modelado a partir de Marshall McLuhan. Sí. Yo creo... No sé si lo has pensado, pero se me hace una especie, una contraparte o complemento alterno muy interesante del personaje de Nikki, interpretado por Deborah Harry. Son como que estas dos facetas, o sea, son dos mujeres que tienen que son las dos mujeres que más repercuten dentro del personaje en el personaje de James Woods, de Max Ström, en el sentido de que cada una lo va llevando a una dirección distinta. Y no creo, no sé si Cronenberg lo había pensado así, pero se me hace muy parecido a la función que tienen en Taxi Driver el personaje de Iris, interpretado por Jodie Foster, y el personaje de Sybil Shepherd, que en este momento no recuerdo, Betsy, o sea, en el sentido de que una es la mujer idealizada que no puede tener, y otra es pues, una mujer a la que termina salvando y convirtiéndose en esta especie de mártir o de héroe. O sea, son las dos mujeres que más influyen en él y que lo van motivando a hacer diferentes actos de violencia. Yo diría, mira, incluso estirando un poco la liga y tal vez forzando un poco el asunto, diría que, bueno, y a riesgo de spoilear un poco, aunque bueno,
nos haga el favor de escuchar este audio comentario, es que ya vio la película. Creo. Creo que las dos, Blanco Vivian y Nikki, son como una especie de Perséfone desdoblada, porque de pronto hay una especie. Videodrome es una especie de infierno. De inframundo. De inframundo en el sentido trascendental, o sea, donde viene una disolución de la realidad conocida y donde Nikki emprendió un viaje y él, aunque no va en su búsqueda literalmente, sí es guiado a por ella. Pero también Blanco Oblivion juega un papel similar a una especie de Perséfone que, lejos de ser traída de vuelta, es como que el motivo que lleva al personaje de Max a adentrarse más en este mundo. Y para mí esta secuencia en particular es donde bueno, lo voy a decir, donde ves vi que soy ante un tipo genial utilizando algo tan básico en cuanto al lenguaje de cine como que es el plano contra plano. Sí hay efectos especiales y de maquillaje y lo que sea, pero cómo empieza a invadir este mundo alucinatorio la realidad de este personaje. Y sobre todo lo provocado de las imágenes. Sí, muy... Yo creo que me da la impresión de que subconsciente o inconscientemente, tal vez no a todos, pero a mucha gente, todo lo que tenga que ver con cuerpos y todo lo que tenga que ver con procesos biológicos y fluidos y todo eso. El ámbito de lo que creo que George Bataille llama lo excremencial. Exactamente, tiende a perturbar o incomodar o repeler a mucha gente, porque estamos hablando de algo interno y algo muy íntimo. Las funciones corporales y fisiológicas de una persona que se supone que social y culturalmente estamos acostumbrados a relegar al ámbito de lo privado. Ahí está este desdoblamiento entre la secretaria y Nikki, que igual, como tú dices, estas alucinaciones empiezan de maneras muy sutiles. Y eso es lo interesante, que no te empiezan a bombardear con ellas, sino que es poco a poco, es algo gradual, algo que tú digas, ¿será? Y conforme va avanzando y obviamente conforme más va exponiéndose a la señal de vidrio, se van haciendo cada vez más evidentes y por supuesto cada vez más grotescas, si cabe el término, ¿no? Entonces te digo, yo siento que es una razón por la que mucha gente, sobre todo cuando ve por primera vez una película de Cronenberg, no sabe muy bien qué sentir, o sí lo sabe, pero no lo quiere. O sea, es incómodo, ¿no? Para mucha gente en esos términos. Sí, yo recuerdo, mira, cuando salió esa película, y creo que justamente esta película se vio aquí en Mérida, al menos yo supe de ella porque mi papá la vio primero también en videocasa, me dijo, su descripción de la película, una palabra, es una cochinada. Porque realmente tiene ese efecto. Sí, así, exactamente. Pero es una película, te das cuenta, es una película sumamente inteligente. Y, por ejemplo, aquí vemos... me encanta como o sea, como si el mismo... Es beta, ¿no? Sí, es un cassette. Como si el mismo cassette de beta fuera algo orgánico, tuviera piel, carne, órganos. Ahorita que dijiste lo de la cochinada, me imaginé uno de esos citas de críticos que usan para vender una película en la portada de un DVD. Una cochinada, papá de Jorge Carlos Cortázar. Sí. Como con otro ya dicen, magnífica, Chicago Sun-Times, excelente, no sé qué, New York Times, el papá de Jorge, una cochinada. Y no, todo esto me lleva a mi infancia. Estábamos rodeados de VHS, de beta sobre todo, ni siquiera VHS, fíjate, beta. En esta secuencia, que es la que me refería en un principio, es como ahí está. Todo es lógico dentro de lo que ha precedido al personaje de Max, sobre todo la visita a Blanca Oblivion, la hija del hombre que estamos viendo en pantalla, que sí no tiene sentido que le haya grabado una cinta de video para hablarle. Pero a medida que esta progresa y donde va exponiendo esta filosofía, esta visión, y cómo empieza a interpelarlo de esta manera.
Sí. es cuando yo dije, híjole, aquí esto me está me causa muchísimo Porque miedo y no parece haber estremecimiento. una línea divisoria, o sea, es como si fuera parte de la misma realidad. Y además, algo muy interesante, si te das cuenta, es, eh, ¿será realmente que lo están ahorcando? ¿Será que se lo está imaginando Max? ¿O será que o sea, podría ser que a lo mejor él mismo o Biblio no sabe que lo están ahorcando y sigue como si igual? ¿O está realmente o sí sabe que lo están ahorcando y lo siente, pero aún así decide continuar como si nada? O sea, no está claro. Lo puedes leer desde muchas maneras diferentes. Si no me equivoco, este actor que interpretaba a William, creo que también salía, no sé si en Scanners No recuerdo. o en alguna película anterior de Cronenberg, pero y ahí aparece otra vez. Y aquí un poquito más producida, Sí. lo cual pues pertenece a este ámbito también televisual, y donde vemos esas transiciones de realidad que cada vez se vuelven más atroces, más presentes, y sobre todo así como vemos a Oblivion colaborando en su ahorcamiento y cuando explica que él tuvo visiones, que se convirtió en un tumor y carne descontrolada y se convirtió en Videodrome. Vemos cómo y él colaboraba con este torturador o torturadora, y ahora vemos Los a él. controles de Atari. Sí. Y ahora vemos a Max colaborando, siendo atraído por ese mismo llamado. Y es lo que hace esta película tan incómoda y tan esperpéntica, por la fluidez con la que se dan estos hechos tan insólitos, con todo lo que la sugerencia de la materia orgánica, con toda su suciedad, saliva, etcétera, que puede tener. Y sí, eso es básicamente el sello de la casa. Y hay que decirlo, esta película, según sé, fue muy complicada de terminar porque el guión no estuvo listo. Es lo que escuché, que no sabían así de cierta cómo iba a terminar y que de hecho creo que hubo como 3 o 4 finales distintos hasta que ya se decidieron por el que tiene la película. Este efecto Que es sumamente básico, pero es efectivo, y sobre todo es una boca así, pero es tan obsceno e incómodo y se siente real, no se siente. Esta es una película del 83 y son efectos, como tú dices, previos a CGI en muchos aspectos, y yo no creo que si se hiciera con CGI ahorita se vería la mitad de realista y convincente que es ahora, dentro con lo que tiene. Me encanta, como dice, muy, muy vivo. Cuidado, muerde. me encanta. Es que no solo es qué dice, cómo lo dice, sí, ¿no? Sí, con sí, qué sí. cadencia, con qué. No, definitivamente necesitamos más actores como James Woods. Tal vez no tan, no necesariamente trompianos, pero sí con ese talante. Aquí fíjate, mira, estamos clavando en lo que está pasando porque aquí estamos al centro de otra momento expositivo, pero cada palabra sí es importante, donde empieza a haber esa especie de revelaciones que ya también ya entran un poquito en una lógica de conspiración, que creo que el impacto que tuvo esta película, que realmente no estoy seguro creo que no fue una película muy particularmente exitosa a nivel de taquilla. No, para nada. Pero creo que habla mucho, como bien habías dicho antes, de la época en cuanto a llamemos ya pánico moral sobre la influencia de la televisión, a la supuesta influencia perniciosa sobre los contenidos televisivos. Y creo que la originalidad en Cronenberg es que justamente estos cambios a los que hacen referencia no es únicamente en la conducta de las personas, sino
a nivel somático, orgánico. Recuerdo, es más, quien consiga, y recomiendo mucho la inversión, el DVD o el Blu-ray de Criterion Collection de esta película. En los extras hay una entrevista en televisión que le hacen a John Carpenter, John Landis y Cronenberg. Que está en YouTube también. Hecho, Bueno, sí. pues igual la pueden buscar. Y cuando empieza a describir Cronenberg de qué va Videodrome, vemos la cara de John Landis como que, ¿qué onda con este brother? Sí, eso me recuerda también una anécdota que con el mismo Cronenberg cuenta cuando conoció por primera vez a Martin Scorsese. Ajá. Y Scorsese le dijo, la verdad, si te soy sincero, estaba yo muy nervioso de conocerte. O sea, por la idea que tiene de sus películas. O sea, la verdad me daba miedo la idea de conocerte. Y le dice, o sea, tú eres el tipo que hizo Taxi Driver y te da miedo conocerme a mí. O sea, No, de hecho, en una visita gracias a los oficios de Mario Higuera hace ya muchos años, que visitó el cineasta José Luis García Valleras Mérida. Le pregunté por qué le había conocido a Cronenberg. Y me dijo, sí, hombre, sí lo conocí, estuve en México. Ves sus películas y lo ves, parece un pediatra canadiense. Sí, así es. O sea, no, y por lo que he visto de muchas entrevistas, parece ser un tipo muy calmado, Sí. muy sencillo, muy natural. Y digo, es interesante, ¿no? Yo creo que en cierto modo deberíamos estar agradecidos de que se dedica a hacer películas y no a otra cosa. Este actor que interpreta a Harlan, recientemente, hasta hace muy poco descubrí, para mi gran shock, que no es hispano. De hecho, creo que él es canadiense o estadounidense, pero no es hispano. Yo juraría, por lo convincente que se ve su acento y todo eso, que es... Sí, patrón. Sí, sí, así es. Yo pensé que era seguramente chicano o algo así. Esta es la escena, una de las escenas que seguramente llevó a tu papá a darle el calificativo cochinada, ¿no? No, y estoy seguro que cualquier miembro de mi familia diría lo mismo, sin tomar en cuenta, más allá de la cochinada, lo altamente y poderosamente, diría yo, simbólico que es. Y fíjate qué interesante, porque James Woods es un tipo de exponente de masculinidad muy específico. Y aquí básicamente lo que Cronenberg hace, aunque va a sonar muy burdo la manera en que lo voy a decir, es básicamente le está dando a este hombre, digamos, alfa cínico, una apertura vaginal, lo más cercano a una especie de vagina, ¿no? ¿Y qué es lo que introduce en esta especie de vagina? Una pistola, o sea, un objeto fálico, ¿no? O sea, entonces, me recuerda un poquito a esta escena en la que, en Performance, de Nicholas Roeg y Donna Campbell, en la que el personaje no me acuerdo cómo se llama este actor, pero igual se enorgullece mucho de ser macho, y esta muchacha le pone peluca y le dice, como que le da a entender que debe explorar más tu lado femenino, ¿no? Sí. Este lado reprimido, ¿no? Que ya desde entrada está haciendo esta crítica hacia la masculinidad convencional. No estoy seguro, no sé, no dudo que Cronenberg haya tenido esa idea al momento, pero yo creo que también tiene, o sea, se puede leer también desde esa perspectiva, ¿no crees? Puede, totalmente. Hasta cierto punto. Yo creo que en el sentido que yo creo que la propuesta y a lo que invita, lo que provoca Cronenberg con estas ideas visuales, que no sé, estoy casi seguro que esto haya partido de la cabeza de Cronenberg, aunque no he leído entrevistas particulares sobre esto, como una idea visual sumamente poderosa, que ya estaba de alguna manera presente en sus anteriores películas. Pero si hablamos de una transformación del cuerpo a través de la tecnología, donde el cuerpo humano se vuelve esta cuestión flexible y descontrolada, pues creo que podemos ver en el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo embrionario del ser humano cuando está gestando. Llega un momento en que están presentes
los dos sexos hasta que se manifiesta el cromosoma X o el Y para determinar el sexo, los genitales de la persona que está gestándose. Y no creo que sea descabellado pensar en que justamente en la gestación de este nuevo organismo, gracias a la intervención tecnológica y el ataque de Videodrome, pues también cause esto, y sobre todo en un sujeto cuyo canal de televisión explota la violencia y el sexo. Totalmente. Y aquí es donde este elemento de conspiración es llevado a un nuevo nivel con la introducción de este personaje que se supone que es una de las personas que está detrás de esta conspiración diabólica, vamos a ponerlo a nivel global de Videodrome, que sin quedarnos atrás en los simbolismos, pues posa como el presidente de una empresa que fabrica lentes, que fabrica gafas y material para la visión. Y como él mismo acaba de mencionar, misiles para la OTAN. Es bueno diversificar, ¿no? De vez en cuando. Y ese es otro de los actores fetiche de Cronenberg. Es lo que te iba a decir. Es esos actores que tienen apariciones muy breves, pero que dan una gran fuerza y que asocias con Cronenberg, por lo menos en esta primera etapa, estas primeras 2 etapas de su vida, de su carrera, perdón, de 70s y 80s. Porque creo que ya después no recuerdo haberlo visto. De hecho, la última aparición que tiene este actor, que olvido su nombre, lo siento mucho, con Cronenberg, es en un cortometraje llamado sí lo vi, Cámara. Sí. Que es una maravilla de cortometraje. ¿En Crímenes del Futuro no aparece? No, me parece que no. Siempre es a Cronenberg siempre ocupa, odio utilizar esta palabra de esta manera, ocupa talento canadiense en todas sus películas. Crímenes del Futuro, su última película, no es la excepción, pero no aparece, porque incluso en el cortometraje de Cámara, donde aparece este actor, él se presenta a sí mismo como un actor que ya se retiró. Y aquí, bueno, estamos ante esta especie de negocio fachada, donde vamos a entrar a que se ve bastante cutre, ¿no? Sí. Bastante kitsch. Es que yo me pongo a pensar, imagínate con el presupuesto que pueda tener una película, crear un universo donde haya una marca de lentes con sus logos y sus tiendas y todo lo demás. No es poca cosa. Cuando dije que se ve aquí, lo dije en el buen sentido. Sí, entiendo. Porque es parte del contexto de la película. El hecho de que es una fachada y sin embargo no se toman la molestia de que sea una fachada así muy, muy bien elaborada, ¿no? Eso lo hace interesante. Y bueno, aquí me parece muy padre cómo presenta este personaje ya en la vida real, porque aparece como aparecen las demás alucinaciones de James Wood, lo cual poquito a poquito va envolviendo cada vez más, al personaje. Y fíjate que viendo esta película por primera vez, aunque puede parecer más claro ahora, no me pareció en un principio, no me dio la impresión de que esta fuera una película de ciencia ficción, sino hasta el momento que vi el aparato que le van a poner en la cabeza. Para efectos y propósitos es lo que podríamos llamar un casco de realidad virtual. Exactamente. Exactamente. Y algo que olvidé, porque nos clavamos en la conversación, pero en la última visita que hizo a Bianca O'Vivian, vemos que el profesor O'Vivian ya ha muerto y que lo que es él, lo que queda de él son un montón de videocassettes. Lo cual es también muy anticipatorio de lo que ahorita hacemos casi todos que tenemos una cuenta de redes sociales donde dejamos parte de nuestra vida, fragmentos de nuestra vida en fotografías, en vídeos y audio comentarios. Una vez más, ese es el puente que alguien que no le tocó vivir esta tecnología análoga puede establecer para entender de qué manera y en muchos aspectos esta película, no quiero decir que predijo, porque ahorita
el verbo predecir se utiliza para Sí, cualquier de manera tontería. Así. bastante... No, yo creo que más bien eh, imaginó en su extremo más grotesco lo que ya estaba en ese entonces y lo llevó hacia una, vamos a poner, hacia una hipótesis. Exacto. Hacia dónde y da la casualidad de que en muchos aspectos, tal vez no en todos, pero en los aspectos más importantes, pues le atinó. Eso no es predecir, es simplemente entender lo suficientemente bien, lo suficiente qué está pasando en tu época y tratar de imaginar hacia qué tan lejos va a llegar. Sí. Y si dentro de 20 o 30 años resulta que llegó tan lejos, pues no es que lo hayas predecido, simplemente lo entendiste quizás un poco mejor que la mayoría de la gente. Sí, o sea, digamos que las hipótesis que estableciste tuvieron, pues vaya, encontramos en la época actual muchas cosas que coinciden, ideas que estaban flotando y que continuaron hasta el día de hoy, y que tal vez algunas otras no ocurrieron tal y como planteamos, pero yo creo que tiene también este carácter que tiene la ciencia ficción, y muchas veces muchos evalúan o juzgan o analizan la ciencia ficción en su carácter anticipatorio. Y bueno, no es que sea Cronenberg una especie, se haya propuesto decir esto va a pasar en el futuro. No. Creo que pues como bien dices, extrapoló hasta donde su genial y enloquecida imaginación le permitió, y bueno, y estamos aún maravillándonos y sorprendiéndonos con las implicaciones y las ideas. Hay una anécdota muy interesante de esta imagen de Woods sentado con el casco, ¿no? Originalmente él iba a estar sentado sobre una especie, el agua de una especie de piscina pero tanto Cronenberg como Deborah Harry dicen que si bien Woods es un gran actor muy comprometido, también en esa época por lo menos tenía un poquito de paranoia. Era muy, muy especial en muchos aspectos y él estaba preocupado de que con el agua y el casco se electrocutara, y a pesar de que los técnicos le dijeron no va a pasar absolutamente nada, y aún hicieron una prueba, no pasó nada, y aún así él insistía y por eso es que aparece así tal cual, ¿no? Que eso me remite pues a lo que Oliver Stone cuenta en su autobiografía de cuando se filmó Salvador, de por sí Woods desde el primer día odió estar en México por los mosquitos, no soportaba al verdadero Richard Boyle, que era el personaje que estaba interpretando, y en algún momento pues abandonó la filmación y tuvieron que llamar a la policía mexicana para que lo regresaran al set. Básicamente les dijeron, hay un gringo loco que está yendo a la frontera con una pistola, deténganlo. Está todo en el libro por si quieren leerlo, es muy interesante. Pero bueno, regresando ahora ya literalmente Max está formalmente dentro de Videodrome, dentro de este escenario anaranjado de tortura y por supuesto que yo creo que dando rienda suelta a este sadismo que siempre tuvo, pero que Videodrome le está dejando. Sí, como le dice Nicky en esta proyección, en este casco, le dice eso de abrir estos flujos neuronales, como que hay que activar tus neuronas para lo que sigue, y el hecho de ejecutar acciones de violencia tal y como lo plantea. E insisto, parte de lo que me parece el encanto y el gran logro de esta película es que las transiciones es lo que hacen el trabajo más allá de artificios de efectos visuales muy elaborados. Y justamente esas transiciones de imágenes paradójicas y terroríficas, o sea, donde ya básicamente las leyes de la lógica se han ido a la fregada, y ya vemos cómo el personaje de James Wood está metido en algo realmente terrible, que él desea, pero que ya se le salió de control. No, y me encanta cómo Woods reacciona gestualmente, físicamente a todo lo que pasa. Y es interesante porque tal vez no había muchos, pero sí hay ciertas películas de los 80s que van mostrando un personaje poco a poco perdiendo noción de la realidad y la fantasía.
aunque vendría unos años más adelante, me viene a la mente Brasil, de Terry Gilliam, y creo que por ahí hay unas 2 o 3 más con una trama más o menos similar o con la misma idea, que en este momento no recuerdo, pero creo que era no sé si era un tropo necesariamente propio de la época, pero Bueno, estamos ante las últimas olas y los resabios de las incursiones psicodélicas de la cultura anglosajona. Tenemos, por ejemplo, algo como Estados Alterados de Ken Russell. es cierto, creo que es una de las que estaba yo tratando de recordar, justamente, es cierto, tienes toda la razón. Justamente es Estados Alterados. Aquí estamos ante algo muy interesante, como llama Harlan. Al ver a Masha, que está aparentemente muerta junto a él, después de haber tenido esa experiencia alucinatoria, y lo llama para dar fe de algo que está allá, tal vez para defenderse por una posible acusación de asesinato, y qué es lo que va a servir o qué es lo que imagina Max que va a servir como evidencia. Una fotografía. Diga, puede ser algo que tal vez le estoy dando demasiada importancia dentro de la lógica de la película, pero donde más allá de lo material, la evidencia que da una fotografía o un video, lo que sea, es lo que se vuelve una parte medular no únicamente esta película, pero yo creo que de la cultura occidental en general. Sí, no, claro, porque pues, lo que está en imagen, ¿quién puede discutirlo? Ahora, eso es en teoría, porque actualmente sabemos que las fotos y los videos pueden manipularse de muchísimas maneras diferentes. Por eso cuando alguien me dice, ay, es que lo vi tal cual en un video, o sea, ¿cómo no va a ser verdad? Por favor, o sea, si hay algo que puede manipularse como ninguna otra cosa, es el video, ¿no? Es que los videos de exorcismo, y yo digo, ¿sabes qué? Dame una cámara y en un día o dos te puedo tener un video de exorcismo así, tal cual, como lo ves, ¿no? O sea, yo creo que también parte de la razón por la que estas escenas funcionan también es la química muy efectiva entre Woods y este actor que interpreta a Harlan, que con todo respeto, no, que me disculpe si él o su espíritu están escuchando, porque no recuerdo su nombre, pero hombre, nos vamos acercando ya cada vez más a el tercer acto de la película, donde se va a dar un giro muy interesante en los acontecimientos, y me gusta cómo Harlan pasa de ser este simple sidekick por momentos con funciones de comic relief a ser un personaje mucho más siniestro de lo que deja entrever, y este actor realmente lo vende. Sí. O sea, no se nota como algo forzado, sino algo muy, muy natural, muy creíble. Y interesantemente, fíjense, o sea, como una especie de bookend, ¿no? O sea, la primera vez que vemos a Harlan es en este taller todo mugroso, y cuando se da este giro, cuando él revela su verdadera cara, una vez más, otra vez en este mismo lugar, no creo que haya sido por accidente, yo creo que, o sea, tiene una razón de ser. Tuve que traer refuerzos, dice. Y aquí, bueno, aquí lo que me encanta de esto es que son revelaciones, son giros y tiene un carácter un poquito teatral, pero es muy, es pues la necesidad expositiva, pero que funciona muy bien, y sobre todo que ocurra justamente en este espacio decadente, donde se da como que el origen y de la trama que involucra la existencia de Videodrome, y es donde justamente va a operarse, digamos, la parte más extrema de la transformación del personaje de Max, que era pues el tipo que tenía todo bajo control y terminó siendo alguien que Totalmente. estaba siendo controlado, lo cual abona un poco esas historias también de conspiración, y sobre, bueno, quién mueve los hilos de lo que estamos viendo y por qué lo que vemos. Aunque yo no creo que Cronenberg
lo haga desde un punto de vista de que ay, la tele es mala y no sé qué, No, sino que es... no, eso sería una simplificación muy injusta, yo creo. Y de hecho una lectura totalmente distorsionada. O sea, yo creo que va muchísimo más allá de eso. Esa pregunta me parece fantástica. ¿Por qué alguien vería una basura como Videodrome? ¿Por qué la viste tú más? Sí. Y él dice, razones de negocios, pero creo que ni él mismo se cree esa respuesta. Digo, obviamente había algo más allá de eso que lo atrajo y lo sedujo hacia ello. Y una vez más, o sea, Woods vende toda esa escena maravillosamente. O sea, cómo en sus ojos podemos ver que le va cayendo el 20 de todo esto. Y aquí este discurso de Harlan se me hace una de las cosas más trompeanas. ¿Decía lo de anticipatorio? Sí, es básicamente Make America Great Again, que, por cierto, mucha gente no se da cuenta, pero Trump no creó esa frase. Es una frase de Reagan, de Ronald Reagan. O sea, dijo básicamente vamos a regresar a los años 50, antes de que todo se fuera a la goma con la liberación sexual y todo eso. Y por eso es que en los 80 se da este énfasis en lo puritano, en la moral, en la represión. Y Trump agarraría esa lógica, pero le daría otro enfoque. Y sobre todo esta visión de que tenemos que ser fuertes, o sea, ya están todos unos suaves. Débiles, o sea, snowflakes, como se le diría a la generación de cristal, ¿no? Y no solo eso, van a usar su canal para llevar esta señal dañina de Videodrome. O sea, es básicamente, con esto vamos a conquistar el mundo, ¿no? O sea, aquí es donde ya yo creo que lo que me parece como que la parte más arriesgada pero que funciona esta película es esto. Aquí ya estamos ante la realidad vista por Max. Y yo me pregunto cuál será el gesto que habrá hecho el personaje ya fuera de alucinación para causar esto. Pero al menos a nivel de lo que significa en términos simbólicos, todo eso es sumamente sexual. O sea, te vamos a violar literalmente. Te vamos a violar. Pero al mismo tiempo te vamos a lavar el cerebro también. Exacto, justamente la violación viene justamente por ahí. Te vamos a introducir un cassette con información nueva, sea de acuerdo a la cual vas a hacer lo que nosotros te digamos. Sí, te digo, en ese sentido, sonará un poquito, ¿cómo decirlo? Tal vez muy condescendiente, ¿no? Pero en ese sentido, definitivamente Cronenberg no es para todos. Sí. Digo, lo mismo se podría decir de Tarantino, lo mismo se podría, pero en particular porque como te digo, todo lo que tenga que ver con funciones del cuerpo, y sobre todo con este caso de atacar partes íntimas del cuerpo, de violarlas, de transgredirlas, de profanarlas, pues por supuesto que a nivel humano incomoda a mucha gente. Y sí, desde luego, es incómodo, pero más allá de lo incómodo, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás interpretando? Que más allá de la repulsión, hay algo, no es nada más repugnante porque sí, ¿no? Es que veo, por ejemplo, vemos justamente la parte viscosa, la parte... la parte cochina, como diría tu papá. Totalmente, o sea, en el sentido de que no es una cuestión cool, en el sentido de que tengo una pistola integrada a mi cuerpo, sino es básicamente digo, creo que ya existía para entonces el cyberpunk como tal. Sí. Pero esto ya no contempla algo como el internet, pero es algo muy, muy parecido. O sea, sobre todo el hecho de cambiarse el cuerpo con cuestiones mecánicas, pero que al mismo tiempo lo hieren, le rompen la piel, lo desangran, que causa dolor como parte de esta transformación, pero también creo que es la realización más extrema si hablamos de conspiraciones reales.
que hubieron en Estados Unidos particularmente, que buscaban el control mental, el famoso MK Ultra. Es cierto. O sea que bueno, la cuestión conspiranoica no siempre es conspiranoica, que porque han existido conspiraciones reales en donde hubo gente a la que intentaban crear Por supuesto. Manchurian Candidates. Sí, o sea, claro, el problema es de qué conspiración estamos hablando y en qué contexto y con qué evidencias. Digo, el problema es que hoy en día todo se pone en una misma canasta o Claro. se pinta con la misma brocha. Y una vez más, perdón que hable tanto de James Woods, pero fíjate, o sea, incluso cuando ya es este autómata, lo hace tan convincente, o sea, que te la crees, o sea, cambia completamente su manera de caminar, su manera de hablar, su manera de responder, o sea, él entiende como nadie la fisicalidad de este personaje, sobre todo ya cuando está en este estado autómata. Sí. Perdón por usar tanto la palabra, pero no se me ocurre un mejor término. Y te digo, mata a sus dos socios y luego esta secretaria entra y pues parece no ver los cadáveres, pero aún así pues escuchó disparos y pareciera que simplemente hubo, no sé, se cayó una silla. Sí. Entonces o sea, es una de las cosas que me intrigan de la película, cómo esta mujer no parece reaccionar como se supone que debería reaccionar. Tal vez uno puede pensar, digo, todo justifica que es el shock, o sea, de que qué está pasando. Claro, pero pues ve cómo está sangrando el tipo y todo, y ni siquiera pregunta, o sea, no se horroriza, no se escandaliza, digo. Está más preocupada por él, o sea, que ¿qué te pasó? Exactamente, o sea, y lo que me llega a pensar, ¿será también esto parte de la percepción subjetiva del personaje en su estado alucinatorio? ¿O esto ya sería formalmente? Pero aquí ya vemos como ya está, como que le está cayendo el 20. O sea, como que, a ver, algo... O no- eso parece. Exactamente, o sea, hay una cuestión de shock, de disonancia cognitiva, si gustas, de que a ver si lo que estoy viendo corresponde a lo que está pasando, etcétera. Ujú. Y, por ejemplo, es como, por ejemplo, ahorita lo vemos salir de esa manera y como igual la gente que está allá afuera lo voltea a ver, algo pasa con este tipo, él lleva una pistola. Digo, ya estamos en una cuestión de que si hay una cuestión alucinatoria, pero aquí también estamos ante un asunto donde él es un autómata, pero hay ciertas resquicios de medio humanidad por la manera en cómo él se sorprende, se sacude y luego sigue avanzando. Y aquí, bueno, digamos son las partes un poquito más de terror, no voy a decir convencional, pero creo que le deben muchísimo a Caligari y al cine de Fritz Lang, Sí, la cuestión definitivamente. de la cuestión de dominio mental. Bueno, aquí hay sonido, cosa que no había en las primeras películas de Fritz Lang, pero pienso en sí, bueno, Pues, Doctor Mabuse, ¿no? Mabuse, más que Caligari de Robert Wind, es Mabuse y también híjole, se me olvida, pero por alguna razón pienso en el M. Sí, el asesino. Creo que no hemos platicado y vale la pena mencionar a Howard Shore. La música de Howard Shore, que no sé si sabías, pero mucho antes de trabajar con Cronenberg y mucho antes de ser mejor conocido por el músico oficial como el músico oficial de la Tierra Media en El Señor de los Anillos y El Hobbit, Howard Shore empezó su carrera como en varias bandas de rock y además como director, el primer director musical de Saturday Night Live. No sabía eso. Con el elenco original que incluía a Chevy Chase, a Bill Murray, a John Belushi. Él era el director de la orquesta y hizo cosas muy interesantes musicalmente hablando. O sea, era una banda tipo jazz, blues, así. Y luego ves cosas como lo que hizo con Videodrome. Que usó música electrónica. Y lo usó de una manera que no solamente refleja la atmósfera, sino también la psicología de los personajes,
de una forma que yo creo que fácilmente no le pide nada a Bernard Herrmann en Psicosis o en Vértigo, cualquiera Sí. de las que hizo para Hitchcock. Sobre todo porque es un músico que al menos, por lo menos, y solo por tomar, por ejemplo, el trabajo que ha desarrollado con Cronenberg, es un músico sumamente versátil. Y aquí, bueno, estamos ante este momento en el que ya va a matar a Blanca Oblivion. Y ya vemos cómo la transformación, al menos a nivel de alucinación, se hace cada vez más grotesca, como que ya no podemos diferenciar la pistola de la mano. Y estamos ante esta cuestión que parece muy, híjole, no sé, entre la premura de escribir el guión, pero también tiene justa, es más, eso me parece genial, no lo había notado hasta ahorita, es literalmente rasgó un tejido de realidad para ver algo que lo detuvo o que detuvo por un momento su programa. Y pues Blanca Oblivion igual se vale la tecnología de Videodrome para, como vamos a ver en algún momento, reprogramar. Para contrarrestar el efecto. Sí, es fuego contra fuego. Me encanta la idea de que la misma televisión sea la que le dispare, ¿no? Y aquí, bueno, aquí la forma de la pistola es sí, mucho más clara, provocativa, mucho más sugerente. Y esto me recuerda también un poquito bueno, no sé si se puede spoilear un libro que existe desde hace más de 100 años, pero por ejemplo el final del Retrato de Dorian Gray. Sí. Cuando es en este caso el inverso, porque en Dorian Gray la imagen queda totalmente inmaculada, joven, y es el cadáver del hombre retratado el que está todo podrido. Y en este caso la televisión le dispara y la pantalla es la que luego sangra, como si fuera él mismo reflejado en la pantalla de televisión. Y aquí estamos ante, digamos, tal vez la frase que identifica A Cronenberg. Y al menos a toda esta etapa de su filmografía. Larga vida la nueva carne. Que yo creo que es, no por nada, en muchas retrospectivas o actividades extensivas dedicadas al trabajo, esa es la frase, ese es como que el eslogan, el título de la nueva carne. Ese es, yo creo, de la misma manera en que me la paso diciendo que la idea, la temática constante que Oliver Stone ha desarrollado a lo largo de toda su filmografía es esta cuestión de la bestia o el sistema, pues la nueva carne es eso para Cronenberg, y lo ha hecho de muchas maneras diferentes, pero es una constante, y yo creo que es una constante que no lo abandona ni lo va a abandonar, porque pues es lo que lo impulsa, creo yo. Sí, y creo que las ideas que alimentan o que informan a Videodrome han hecho que Cronenberg rehaga esta idea en varias ocasiones. Creo que de la manera más clara la hizo en los 90s con Existence, Sí. llevándolo a la cuestión de los videojuegos, pero teníamos el dispositivo somático que conecta a otra realidad, etcétera, etcétera. Y de alguna extraña forma, la película que para mí, digo, es la película que más vi en el cine, la vi como 4 veces, de Cronenberg, que fue Crash. Sí. Una que también causó muchísima polémica. Muchísimo escándalo. Realmente, no, creo que es un cineasta como pocos, y me alegra mucho saber que mientras estamos hablando está básicamente filmando una nueva película basada en su propia novela. Ya se le extrañaba. Ya después de ese break que se dio de varios años después de Map to the Stars, la verdad ya se le extrañaba. Era un break obligado, o sea, en el sentido de que no había que... De hecho, no sé si sabes que él aparece como actor en una de las nuevas sagas televisivas de Star Trek. No, pues no lo sabía, pero no me sorprende porque él ha tenido esos pequeños cameos como actor y justamente en una de mis películas favoritas de los 90s, To Die For, de Gus Van Sant, al final de Gus Van Sant aparece como esta especie de asociado de la mafia que
Bueno, no quiero spoilearlo, pero tiene que ver con cómo termina el personaje de Nicole Kidman. Es muy breve, pero hombre, queda grabado en tu memoria. Y bueno, y nada más para antes de esta escena, igual fue uno de los personajes protagonistas principales de la película dirigida por Clive Barker, Nightbreed. Es cierto, sí. Pero bueno, supuestamente esta incursión en la tele reciente en parte fue para poder financiar sus últimos 2 proyectos. No, y lo cual está muy bien, así. Digo, Orson Welles tuvo que hacer la voz de un planeta en la película animada de Transformers y salir en los Muppets. Digo, tenía que buscarle de dónde. Aquí es donde la tortilla se voltea. Sí. Y ahora Max está trabajando para el otro lado, pero ellos no lo saben. Y, bueno, Harlan con esta expresión creo que parece que sospecha que hay algo. Y ahora ya es un caso de carga. Sí, es cuando ya básicamente estamos asumiendo o aceptando como realidad estos dispositivos cada vez más relacionados con la piel, con la carne, o al menos, no sé, lo primero que pensé fue un pedazo de pizza derritiéndose. Pero aquí vemos una cuestión de resistencia pero aún así tiene un carácter sumamente sexual y por tanto muy incómodo para muchos. Y esto me pareció fantástico. No sé qué le pasó a la mano de Harlan. Yo no entendí. Es como, yo creo que es una especie como que una bomba. No, yo lo entendí más bien como una especie de taladro, de herramienta, de parte de un... Pero ve cómo reaccionan los demás. O sea, algo es lo que ve Max, pero es otra cosa lo que ven los otros. Dice, te veo en Pittsburgh. Y vuela en pedazos a Harlan. Y es donde yo creo que aquí en este momento uno ya acepta brother. Estás ya en este mundo. Sí, ya. Y cuando hablo de aceptar este mundo, nosotros como público, porque ya evidentemente a Max ya lo perdimos. Este pequeño momento de la niña que le dice a la mamá, que la mamá le dice a la niña, no, aléjate, y ella dice, quiero verlo. Sí. Es básicamente toda esta cuestión de cómo Videodrome tiene mucho que ver con qué pasa cuando vemos un accidente muy horrible en la calle. Sí. Se supone que no debemos voltear a ver, pero hombre, qué ganas sentimos de ver, porque nos atrae al mismo tiempo. Se supone, no debería hacerlo, pero quiero hacerlo, ¿no? O sea y aquí estamos otra vez ante un espectáculo un tanto kitsch. Deliberadamente. No, pero está bien porque creo que me encanta la idea de que esta organización maligna use estas fachadas, pero que no sea muy bueno desplazándose. Eso le da cierto humorismo, yo creo. Y aquí está este atentado que sigue, como que es un poquito más en cuanto a la reacción de la gente alrededor, como que es mucho más clara y contundente. Pero igual, siempre tiene este elemento de lo que ocurre con el cuerpo de la víctima de Max, que me parece como que pues uno de los momentos mejor elaborados y que habla ya básicamente del último paso. Escuché por allá que Cronenberg dijo que esta escena en particular, en la que Convex, la manera en que habla y sostiene el micrófono, que estuvo inspirado en televangelistas justamente, como Jerry Falwell, Jimmy Swaggart, todos estos que conformaban la voz de la mayoría moral en los 80s. Y por supuesto Jimmy Swaggart luego cayó en desgracia cuando reconoció haber estado con una prostituta. Sí, las historias que ya conocemos de caída de los televangelistas. Como James Baker. Pero curiosamente se recuperan. Sí, porque tarde o temprano. Porque Jesús los perdona. Exacto. Interesante como ya la pistola y la mano ya son una misma carne, prácticamente irreconocible. Y me encanta como todo el mundo se queda como, ¿qué onda? ¿Es parte del show o qué?
Y aquí viene... Este es un efecto que no ha envejecido, No. hay que decirlo. Pero aún así es... No, me encanta, pero no ha envejecido bien a nivel técnico, sinceramente. Y aquí lo interesante, y donde ya es una cuestión que le habla más al público que al personaje de Max, porque Max ya no lo está viendo. Es cierto, tienes toda la razón. Y bueno, evidentemente, mira, si nos vamos a los tropos del cine de terror gore, pues bueno, es un checkbox que hay que hacer, ¿no? Te digo, este final, creo que había varios finales diferentes. Y de hecho, creo que fueron a 3 locaciones distintas. Y de último momento encontraron esta. Y de hecho, creo que el interior del bote ni siquiera es en el bote. Tengo entendido que lo hicieron luego en un foro. Sí. En un estudio. De hecho, se cuenta que, bueno, ahí lo vamos a ver. Y es que sí, mira, antes que lleguemos a esa escena en particular, que es la conclusión de la película, yo me pregunto, híjole, ¿cómo terminas esta película? Habiendo pasado lo que ha pasado. Y realmente aquí sí, no, más allá de la cuestión, digamos, práctica o conveniente para el personaje y la producción para aislarse, pues sí, yo creo que más bien era digo, yo no conozco cuáles eran las otras versiones que se barajaron para esto. Pero llegó un momento en que llegué a pensar, híjole, aquí ya se les acabó la película y ya no supieron qué hacer. Pero finalmente, pues encuentra su propia lógica. Y tal vez por eso es una película que en un principio puede resultar particularmente difícil en cómo se desarrolla y cómo concluye, porque es un final pues abierto, porque por un lado vemos la conclusión de un personaje, pero uno se pregunta qué pasa con el mundo que se plantea en esta película, porque así como pues ya mataron a algunos de los que estaban encargados de Videodrome, podemos pensar que hay más gente que está involucrada. No sé, estoy pensando en una serie ahorita. Pues, sí, aunque yo creo que parte de lo que hace... Hay ciertas películas que yo no siento que yo no siento que terminen realmente beneficiadas al convertirlas en un universo expandido. Uh-huh. Yo creo que merecen quedar como pequeñas islas aisladas, porque en su insulación y en todas las cosas que dejan, todos los cabos sueltos que dejan, está en ese misterio. Yo creo que lo que las hace especiales. Entonces, yo realmente en ese sentido no necesito saber qué pasa después de que Max da la transición que se supone que da. No necesito saber si está muerto o si está ahora en Videodrome al otro lado con Nikki, o si está en otro plano de la realidad, o si evolucionó. Y en cierto modo no quiero saberlo, porque eso es lo que hace que yo regrese a la película muchas veces. ¿Y sabes qué es lo que lo pienso? Lo que decía hace un momento, en el que, híjole, ¿cómo terminamos la película? Ahorita que lo volví a ver, y mientras escuchaba, ya, me uno a ti en la celebración de la capacidad histriónica de James Woods. Es como transicionas en términos de lenguaje corporal y cómo uno pasa del huir al solo el hecho de sentarse y mirar y emprender esta última fase de su programa o transformación. Y si quisiera yo estirar un poquito más la liga, cuando hace efecto, no sé, la obsolescencia programada de pues títere, finalmente, digámoslo así, hablamos de la cuestión de la que también de alguna manera habla la película, es la disolución no solo del cuerpo, sino de la mente para unirse a algo que quién sabe si exista. Y además me parece muy interesante esto, el reflejo, siempre la cuestión vicaria a través de la pantalla, como esto es lo que... La televisión literalmente le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Exacto.
sea, en ese sentido más claro no podía estar. Sí, yo creo que al final así es. Y fíjate, los órganos humanos salen y me imagino que lo que permanece es algo más allá de la carne, más allá de lo biológico. Sí, o algo al menos más etéreo. cuando hablamos de, bueno, todavía en el evento en el que fuimos parte de Dossier 21 se hablaba del transhumanismo, pues lo aquí, o sea, la renuncia al cuerpo para integrarse a esta otra cosa. Y me parece muy interesante que sea ante el fuego. Y fíjate, es la misma imagen que en la televisión. Ahora la película la reproduce plano por plano, o sea, exacta, la misma imagen. Lo cual igual le da una cierta metadimensión. Me hubiera gustado estar en la sala de cine donde se vio esto por primera vez para checar reacciones de la banda. Bueno, de entrada no creo que hubiera habido mucha gente. No creo importa. que hubiera sido de esas películas que solamente tú eres tú y tal vez una pareja ya en 3 filas después, no sé. Fíjate, regresando un poco a lo que te platicaba, o como me preguntabas dónde la vi por primera vez y cómo la vi, en Cine Permanencia Voluntaria. Me parece que además era una versión explícitamente adaptada para televisión, porque no la he vuelto a ver desde entonces, y no creo que aunque yo comulgo con las ideas de los investigadores en neurociencias que hablan de que no hay tal cosa como la memoria fotográfica, que siempre la reelaboramos. No creo que sea una elaboración. Comenzaba la película, la versión que vi, antes de que viéramos el nombre de Videodrome aparecer en estas letras así electrónicas. Se veía como un mural. Un mural como parecido al material del lugar donde torturaban a gente. Y se veían dibujadas las cabezas, los rostros de todos los personajes, como unidos por cables o tripas, y con los rostros semideformados casi tecnológicamente. Y así salía, como que recorría la cámara y salían los créditos, ¿no? De inicio. Y después de que se mete el balazo al final, volvía a aparecer ese mural con algunas frases de algunos de los personajes. Es básicamente una versión alterna. Sí, y no la he podido ver pues, nunca más. Igual fue si es un alucine mío y siendo víctima de Videodrome. Pues bueno, esto fue Videodrome. Espero que les haya, a quienes escuchen esto, entretenido al menos un poco nuestra conversación. Larga vida a la nueva carne. Exacto. Y a Cronenberg, más películas, por favor.